Ongi etorri guztioi. Estaba echando un vistazo a los vecinos y vecinas de Durangaldea que están llamados a las urnas el próximo 28 de mayo. Son 73.312 vecinos y vecinas, por cierto, 337 menos que hace cuatro años. Bueno, pues llega la jornada electoral, llega el domingo, después de muchas semanas y muchos meses esperando esa cita, y veremos lo que pasa. Y para hablar de las claves y de lo que va a pasar, o supuestamente puede llegar a pasar, hoy he invitado aquí, hace tiempo que yo no hubiera esperado que reunir a estas tres personalidades de Durango, alrededor de esta mesa. A Yorandoni del Amo, ongi etorri, a Fernando Castillo. A mí me comprometiste no hace mucho que tendría que venir un día así. Es verdad, sí, aquí mismo fue. Y a Isidoro Sánchez también, ongi etorri. Bueno, tres personas que conocen muy bien el Ayuntamiento de Durango. Habéis sido teniente alcalde. ¿Cuántos años fuiste teniente alcalde, 12. Isidoro? 12 años. Concejal en el Ayuntamiento... Duranggo y Navadiños, ¿eh? ¿Cuántos años? Bueno, no lo sé, muchos. Muchos. Demasiados. Muchos. ¿Y Yorandoni también concejal? ¿Cuántos años? Menos que ellos, 6. ¿6? Bueno. O sea, estuviste una Legislatura legislatura y media, sí. Ah, fíjate. Media con Bildu y luego otra entera como EH Bildu. Bueno, y ahora ya un poco desde la lejanía, bueno, el último en salir ha sido Fernando, ¿no? Fernando, tú has sido el último en salir, de dejarlo hace poquito. No, la tercera vez. Hace poquito. Pero que di un Fernando chapón va y aquí, vuelve. o sea, no vamos a volver atrás para atrás, porque aquí solté un chapón que me tuviste aquí, ven para media hora y me tiraste hora y media. O sea que... No, bueno, quiere decir que ha sido el último en salir todavía es verdad que del ayuntamiento. Eso sí, que tengo, si quieres, una actividad, igual he tenido más cercana a la actividad política que igual que ellos. Quiere decir que has visto... Más que la mía, seguro. Más que Claro, güey, él ha estado en primera persona, ha estado en los plenos, en el ayuntamiento, esta legislatura, ¿no? ¿Sabes cómo ha sido? Ah, pues ¿cómo ha sido? Sí, te voy a explicar. ¿Cómo has vivido la legislatura? Pero no veníamos a hablar de la campaña. Sí, de la campaña, pero ¿cómo has visto esta legislatura? ¿Cómo has vivido? Yo le preguntaré a Yorandoni desde fuera o a Isidoro. Vamos a intentar hacer este análisis no desde el prisma ideológico, sino desde el prisma de la persona. Entonces, yo creo que es una legislatura que algunos de inicio la presentan como, yo qué sé, el cambio, el no sé qué. Habían llegado a unas votaciones con muchísima tensión, con muchísima crispación, donde se había hecho una campaña, no tanto por Bildu, igual sí más por Unión Escuida Podemos, del pueblo en negativo y el pueblo en tal, y al final han pasado 4 años, donde las circunstancias que han cambiado son las que son. Yo siempre digo, mira, tú tiras de campaña y ahora miras aquellos iconos y aquellos mensajes que nos mandaban de la campaña cierta gente con aspas y con circulitos, y han pasado los 4 años y las aspas siguen en el mismo sitio, los circulitos siguen en el mismo sitio. Y podríamos hablar de ejemplos del Parque Verde donde está, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es una campaña que ya está, o sea, una legislatura que se ha acabado y que, bueno, pues que veremos a ver qué traen ahora las nuevas votaciones, los nuevos resultados y qué encomienda de gobierno se genera. Me interesa esta pregunta primera que he hecho, porque lógicamente pues Fernando ha estado en la legislatura, a Yorandoni le pilla pues después de haber salido y con el cambio, y a Isidoro igual le pilla desde una perspectiva mucho más lejana, ¿no? Viendo pasar, ¿no? No sé cómo has visto tú, o cómo has vivido esta legislatura, o qué te ha llegado. Yo ya no la he vivido en clave de añoranza ni de ayuntamiento. Han pasado más de 20 años que yo dejé el ayuntamiento y lo he vivido pues como un ciudadano más. Lógicamente yo soy afiliado del Partido Nacionalista Vasco y tampoco voy a presumir de una objetividad total, pero lo he vivido como un ciudadano normal. Bastantes problemas hemos tenido con la pandemia, bastantes problemas a nivel general hay, cambios climáticos, hijos, demografía, que me han ocupado y preocupado mucho más que el día a día de Durango. Yo en el día a día de Durango lo he visto con absoluta tranquilidad, normalidad. Sí me ha llamado la atención, pues claro, son nuevos usos, nuevos tiempos, las redes sociales, una gestión del ayuntamiento que en mi época, claro, no existía, muy líquida, muy de presencia continua en los medios de comunicación, que a mí a veces, hasta como ciudadano, me parecía al principio novedoso y luego me ha saturado. Y he desconectado muchas veces. No sé si esa sensación que yo he tenido la han tenido personas de Durango, muchas más personas de Durango, pero me ha parecido abusiva en cuanto... Una cosa es no dar mensajes, que está mal,
por la importancia pedagógica que puede tener de cara a alguien que dirige unos intentos, y otra cosa es una saturación continua. Parecía que todos los debates, hasta los más insustanciales, se resolvían en redes sociales. A mí me aburría, me ha aburrido. Pero bueno, puede ser una percepción personal mía. Pero por el otro lado lo he vivido con cierta normalidad. Pues incluso tenía al principio la curiosidad intelectual de ver, bueno, a ver qué propone este cambio. Después de 40 años, donde el Partido Nacionalista Vasco había liderado las instituciones, sentí pena y un poquito de rabia, pues porque habíamos perdido la alcaldía, pero por otro lado sentía un poco esa curiosidad de decir, a ver qué pasa. ¿Qué ha pasado? No sabría decir qué es lo que ha pasado. Sí he percibido eso, un abuso y uso de las redes sociales que a mí personalmente me ha agotado. O sea que para ti no ha sido tanto cambio como creías que podía ser un cambio. No lo he percibido. La verdad que yo no lo he percibido, pero bueno, no lo he percibido desde mi posición personal. Como ciudadano de Durango. No he visto nada que me haya llamado la atención, inventado. En el fondo de la cuestión, en las formas sí. He visto, por ejemplo, eso sí hubo momentos que me revelaba, era todo lo que está mal es culpa de los anteriores. Bueno, pues aplicamos la lógica y todo lo que estaba bien es culpa de los anteriores. Lo que no me convencía nada era lo que está mal es culpa de los anteriores, del PNV, y lo que está bien, que es mucho, y por eso vivir en Durango es un privilegio. ¿De quién es culpa? ¿Del PNV? No, eso lo hicimos todos. Bueno, hombre. Ha habido un poco revanchismo y revisionismo de todo lo anterior. Y ahí, si quieres, hablamos de qué hizo cada uno anteriormente. Andoni, que luchó y trabajó mucho en la anterior legislatura, fue la 19, no, fue 15-19, ¿no? Sí, 2015-2019, ¿no? Sí, 2015-2019. Eso es. Como EH Bildu, que vosotros trabajasteis mucho por conseguir el cambio. Se consiguió el cambio, me imagino que lo celebraste, ¿no? Me imagino que celebraste el cambio en aquel 19. Sí, de hecho tuvimos el debate aquí al día siguiente de las elecciones, en el que venía casi sin voz la celebración del día anterior. Bueno. En efecto. Y brindamos y sí, os oímos mucho. Y saltamos dentro de lo posible. Sí, y cohetes y tal, bien. Sí, hubo celebración en Goyencalle y demás. Y estos 4 años, ¿cómo lo has visto? No sé, porque has estado también en un segundo plano, ¿no? También, ¿no? Un segundo, tercero, sí. Bueno, sí. Tú también, quieres decir, no has tenido un contacto directo con el ayuntamiento, has estado viendo lo que pasaba, lo que no pasaba, te has seguido enterando, informando y demás. Y lo he vivido prácticamente pues como ciudadano también, aunque yo salí más recientemente, sí. Pues lo he vivido también como ciudadano. Y bueno, pues puedo compartir también además bastantes cosas de las que habéis dicho. Pues en principio sí ha sido la legislatura del cambio. Yo creo que había expectación por ver hasta qué punto ese cambio era. Había expectación además en dos sentidos. Había expectación por gente que esperaba mucho de ese cambio porque efectivamente se había movilizado mucho en favor de ese cambio. Y había gente que esperaba el cambio con temor también. Entonces yo creo que para ambas cosas el resultado ha sido de que, bueno, pues en realidad pues ha sido un cambio bastante normal, en el sentido de que, bueno, pues para la gente igual que tenía unas expectativas muy altas no han sido tales, y para la gente que tenía miedos muy altos tampoco han sido tales, porque, bueno, pues ha seguido funcionando y en cierta manera, bueno, pues, y luego pues algunos de los cambios que habéis señalado además, el de la presencia mediática sí es claro, pero es un cambio que viene de lejos, es decir, en lo que más se ha notado el cambio ha sido prácticamente en que hemos pasado de ver en casi todas las fotos a Pili Ríos y a Etxeberri Dígoras a ver a Ima Garrastachu y Julián Ríos, que en un caso ni siquiera cambia mucho el apellido, pero sí que ha habido esa proyección mediática que ya viene desde unos cuantos años. Y luego en cuanto a gestión sí ha habido un poco un cambio de marco, porque sí es verdad que no había tanto crispación en la última legislatura, sino agitación. Es verdad que habíamos jugado mucho a la agitación popular y a la idea del cambio en cuanto a agitación. Entonces, pues bueno, había plataformas con mucho malestar ciudadano, algunas espontáneas ciudadanas, otras con menos espontáneas, pero sí es verdad pues, a esa idea de casi un momento populista del pueblo frente a la institución que no escucha, todo eso. Entonces, claro, eso había generado muchas expectativas y ese había sido un poco el marco del cambio en el que no había tanto crispación, es decir, las relaciones nunca se rompieron entre los partidos. Yo creo
que ha habido peores relaciones en esta legislatura de lo que hubo en las anteriores. Intentamos no romper nunca puentes de diálogo, y yo creo que ahora sí que se notaba, frente a antes, que había sido la legislatura anterior un momento de politización, es decir, de mucha gente que se movilizó y que entró en política, o entró por lo menos en el espacio público a reivindicar cosas. ¿Fue una movilización espontánea o fue una movilización estudiada, de una clara utilización política? Ambos, siempre hay ambos. No, pero yo creo que la mayor demostración de que estaba sucediendo es dónde está lo que se utilizó, es decir, dónde están las plataformas, claro, dónde están esos grupos, dónde están esos grupos de Facebook, de redes, de tal. Han pasado 4 años, de esto queda, pues eso, habría que ver las plataformas, me da igual, podríamos hablar de las 4 o 5 que había. Yo creo que realmente ya a día de hoy no queda ninguna. Es que llegamos a hablar que se hizo hasta una plataforma vecinal para unos aparcamientos que en el mundo nadie tenía claro, o sea, todo el mundo tenía claro que no iban a existir. O sea, me refiero, no estaba tan claro que no bueno, tan evidente como lo que la lógica es así. Pero yo creo que al final, y aquí yo creo que más que Bildu, que al final tiene una memoria histórica, puede tener da igual con el nombre, pero sí tiene un tiempo y tiene, o sea, vamos a hablar de filosofía y de tiempo. Yo creo que el problema es que llegar Podemos o Real y Escubidad y no tener ese calaje histórico se basó en algo. Durango no podía ser tan horroroso, tan cancerígeno para respirar, no podía ser tan caótico cuando aquí, o sea, vivíamos en una renta per cápita alta, una calidad de vida en no sé qué, teníamos trabajo, hay tal. Entonces llega un momento cuando tú estás diciendo todo el día esto es así, 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 hostias, cabrón, luego hay que ponerle las soluciones. Entonces, y pasan los años y dicen, pues yo no vivía tan mal, y en Durango no ha dejado de haber, ojo, que no digo, bueno, y ahora podríamos hablar de otros temas, no ha dejado de haber construcción. Es más, esta legislatura, veníamos de una legislatura anterior donde Bildu hablaba del suelo, de dónde se tenía que destinar el suelo, los beneficios que generaba el suelo, y resulta que posiblemente en esta legislatura que hemos terminado es cuando, con unas normas casi suspendidas, no suspendidas, pero casi suspendidas por el tiempo, se han levantado más, se han desarrollado más unidades de ejecución y se ha vendido menos suelo de protección. O sea, yo creo que al final la vida, y esto me recuerda mucho a otro intento donde yo estuve, cuando tú intentas llegar de un sitio que todo está mal, todo está mal, todo está mal, y te toca gobernar, tú y yo sabemos, la verdad es esta, el gobierno tiene una capacidad de maniobra, no tienes más. Sí, pero bueno, de todas formas, había estrategias de agitación. Sí, había estrategias políticas de agitación. Nosotros los primeros, es decir, tenemos claro eso, pero eso siempre hay. Pero eso no funciona tampoco solo si no hay cierto malestar. Tiene que haber un caldo político. Tiene que haber. Tú puedes decir misa como partido político, pero si no hay caldo. Si no hay caldo, no. Pero entonces, esto, vamos a ver, yo me acuerdo, mira, no esta. O sea, si era la misma persona, no en el mismo sitio. Yo en el 2003 tuve a bien ser concejal en Abadiño. Esto se hace en el Pleistoceno. Y en el 2003 yo fui a Abadiño de concejal y... 2003 creo que fue, ya tengo mala memoria. Y joder, era la última legislatura de Uriarte. Estuve en un debate, claro que Navarro estaba llegando, fue la última que estuve, claro, llegamos al debate, joder, pero existían los independientes porque en Matián había un problema que los políticos no habían sabido solucionar o no habían asumido. Entonces, de estos lodos, de estas lluvias vienen estos lodos. Entonces, a partir de aquí, pues es verdad. Entonces, si tú no has generado, yo qué sé, y todavía hay problemas que son recurrentes. Pero mira, un ejemplo, ha pasado el PERI, se ha acabado. O sea, con todo lo que se habló la legislatura anterior del PERI, se ha acabado esta legislatura. Los que iban parques, bueno, ya deciden que hay casas y que para que se hagan menos, se da al gobierno vasco todos los suelos de vivienda de protección y tasada. O sea, todo eso ha pasado. Y no ha pasado nada más. Pero sí ha habido un cambio de marco, y es que el cambio de marco de la legislatura anterior, el de la confrontación de modelos y la polarización, pero no necesariamente además mala relación entre los partidos, así ha habido un cambio de marco en el que todos los partidos ahora estaban jugando a la gestión y a ver quién gestiona más en un modelo de gestión clásica, además, que era de construir infraestructuras. Porque además en la última, es verdad que ha sido una legislatura especial en la que en la primera parte estaba todo el mundo aterrizando, tanto la oposición como el gobierno, luego vino la pandemia y luego en la última parte ha habido mucho dinero. Es decir, a diferencia de otras legislaturas en el Ayuntamiento de Durango tenía un presupuesto bastante justito, aquí ahora ha llegado mucho dinero y además ambos partidos, los dos partidos principales, han jugado también a ver quién conseguía más cosas para Durango. A través de
El PNV a través de la mancomunidad, ha utilizado la mancomunidad muy bien, yo creo que mediáticamente muy bien para hacer una especie de contrapoder. Y el Ayuntamiento de Durango, pues con Bildu, Bildu, situándolo Durango como uno de los ejes, intentando en los acuerdos en Madrid conseguir Sí, pero cosas para Durango. yo admito casi todo. Lo que no me cuesta admitir es que algunos se presenten como paradigma y como de la autenticidad. Somos auténticos, inmaculados, puros, salvadores, y resulta que son 100.000 veces más maquiavélicos que a esos a los que quieren ellos sustituir. Tú has hablado de agitación. Hace 4 años no hablabais de agitación política y de estrategia política. Hablabais, las plataformas eran una explosión espontánea de un malestar, cuando, por lo que te he entendido, estaba bastante más planificado. Había un uso partidista y mucho ingenuo, picó el anzuelo. Entonces, lo que yo creo que no nos hacemos ningún bien al sistema democrático ni a la sociedad en la que vivimos, precisamente no ser auténticos y llamar a las cosas por su nombre. Y es... a mí me parece que... No se trata de que desde la oposición hace 4 años... Lo que sí se estaba atento es a lo que lo hacéis muy bien, sí, además creo que lo hacéis muy bien, lo que pasa es que me parece que no sois... Que lo hacéis muy bien, pero me parece que no sois... Que os falta mucho para ser realmente auténticos, o por lo menos tan auténticos como a veces os declaráis, por ejemplo, y lo hacéis bien, camufláis muy bien la realidad. Habéis vendido durante 4 años que ganasteis las elecciones. No, las elecciones las ganó el PNV. No, se ganó una mayoría. Las elecciones las ganó... Una mayoría basada en una... Las elecciones las ganó electoral, el Partido Nacionalista Vasco, pero lo camufláis y lo celebráis. Bueno, vale, muy bien. Luego, durante 4 años... Un sistema... Pero bueno, durante 4 años también se ha estado vendiendo algo que al principio he dicho. Durango está fatal. Y además toda la culpa la tienen los anteriores, todo está mal, se cae Pinondo, se cae el hospital. Bueno, pero no os aplicabais la lógica. Joder, menuda suerte habéis tenido de heredar un pueblo como el que habéis heredado para poder gobernar. Porque si llegáis a heredar ese pueblo catastrófico que estáis dibujando, pobres de vosotros, porque aladíes de la buena gestión tampoco sois, ni habéis sido nunca. Habéis sido lo que estábamos como ciudadanos. Sí, pero aquí todos... Si nos situamos como ciudadanos... Sí, pero nos sentimos interpelados. Sí, que tenemos que admitir una cosa, y es que todos los partidos juegan a eso, y en realidad... Ninguno tiene razón en eso. En ese lenguaje yo me pongo de acuerdo contigo. Ninguno tiene razón en eso. Yo en ese lenguaje me pongo de acuerdo contigo. Pero es una mierda. Pero no debería ser yo ya tengo unos años y tengo una inteligencia determinada, y lo que no voy a admitir de entrada es un insulto a la inteligencia. A mí se me insulta mi inteligencia, la mía, mi forma de entender, si alguien me dice, mira, hemos heredado un Durango, tenemos que gobernar Durango con sus más y sus menos, de acuerdo. Tenemos y es así, de acuerdo. Y es más, te diría, hasta casi puedo hacer, me parece de buena higiene democrática que haya alternancia política. Creo que incluso es bueno para todos. Incluso para todos. También para una regeneración interna de algunos partidos que necesitan de vez en cuando que alguien les diga, oye, majos, por aquí no. La sociedad va por estos otros derroteros, que la costumbre no puede hacer hábito, que todos los días hay que estar en vanguardia. Todo eso, y en ese lenguaje seguro que me pongo de acuerdo contigo. Lo que no me voy a poner de acuerdo es que me digas, oye, todo lo que hicisteis, todo lo malo que hicisteis es responsabilidad vuestra. Y todo lo bueno que hicisteis lo compartimos. No. Si todo lo malo es nuestro, de acuerdo, todo lo bueno solo es nuestro. Yo ahí estoy de acuerdo, y ahí quiero escapar de la lógica además de los partidos. Es más, ni me parece además que todo lo que proponga la oposición, sea quien sea la oposición, es malo, y todo lo que proponga... Hay ideas que se han propuesto en esta legislatura que son buenas, tanto por el gobierno como por la oposición. Y además también hace falta honestidad intelectual y humana. A la hora de decir a la ciudadanía, tú y yo podemos manejar registros pedagógicos, ser honestos con la propia ciudadanía. No puedes venderles, voy a ser alcalde de Durango y voy a hacer un Durango más feminista, más solidario, más... Espera. Tú, que eso no lo hace ni Biden, por favor. Mira, antes me preguntabais como ciudadano, ¿yo qué he notado? Nada. ¿Sabes qué he notado? Que Durango sigue por las noches dando miedo pasear, y a los que andamos jodidos de la vista todavía más. Es que da pena el sistema de iluminación que tiene Durango.
que hay calles sin asfaltar, que está pintada en los viales de puñetera pena. Sí nota un cambio, que se han pintado de blanco las barandillas de San Agustín y por ahí. Pero, por favor, que estamos hablando de un ayuntamiento de Durango con 30.000 habitantes, hagamos labor pedagógica, digamos a los ciudadanos desde dónde hasta dónde llega nuestra responsabilidad y desde dónde hasta dónde podemos transformar el mundo. Que no es pequeña transformación, transformar las pequeñas cosas de cada día. Pero empecemos a meternos aquí No, si ahí totalmente de acuerdo. No, por eso vamos a bien. estar, porque efectivamente a mí una de las cosas... Pues es una pena sí que no me hayamos parece coincidido absurdo. tú y yo. Yo creo que Es el hecho este del rollo además, partidista, de donde- todo A lo ver. hacemos bien y A ver, llenarlo, a ver. y llenarlo Es solo que de yo- consignas Ay, en no. lugar de ser honestos en decir, Hombre, bueno, oiga, mire, tengo estas queremos llegar hasta limitaciones. aquí, queremos llegar hasta aquí, Y es podemos más, llegar hasta aquí en otra este cosa que he momento, echado de menos, y otra no cosa que he podemos echado de llegar por menos, tales cosas. pero eso ya creo que ser durangués en elecciones municipales trasciende al mero hecho de ser durangués de un partido o de una tendencia. Hay temas del Durango que no son del PNV, ni de Bildu, ni del PSOE. Son temas que competen a Durango. El no tener una estrategia común, consensuada, en los terrenos de la estación, en el desarrollo industrial y económico de Durango, en qué modelo de ciudad queremos en ciertas cuestiones, el problema de la vivienda, el problema de no sé qué. A mí me parece que hay lugares de consenso, Y que no son pero tan claro, difíciles, con la que no son tan demagogia lejanos, que no y son el- tan lejanos y tan exactamente, difíciles. pero con la demagogia y el populismo rampante que hay, no, pero pues y si yo creo que aquí Pero también yo afecta creo- una cosa. espera, sé que es un segundo. difícil. Yo creo que afecta una cosa. Yo que al final soy el más aparato, perdón, de los tres, o todavía me puedo decir que es estructurado. Yo creo que es verdad que uno de los problemas que adolece la política local, no en Durango sino en general, es que los partidos políticos se quieren transformar en eso, en partidos políticos, y los concejales son políticos de partidos, no concejales del pueblo, y ese creo que el día que me despedí, en aquella chapa que le di a la ciudadanía, quedaba claro. Para mí yo creo que se ha perdido esa afición, esa parte del durangués, de relaciones personales, de trabajar por el pueblo. Eso no hay. Estamos llevando a la política hacia el enfrentamiento, donde la alcaldesa pues hace momentos en plenos que rozan un poco la tensión excesiva, por no decir otras cosas, donde ahora no la quieres sacar porque entiendes que quien la conoce pues le perjudica, no sé. Entonces yo creo que la historia es: vamos a relajarnos, entendamos que esto es una legislatura que viene, que hay que recordar que todo este cambio llega porque se presenta un partido como Vox, que saca más de 100 votos en Durango, y no le hemos dado ni importancia ni nada. Se presenta un partido como Vox que hace que el PP, bueno, por circunstancias no llega al 5%, cae el 11, el 21, el concejal 11 en el Real Escudea, y a partir de ahí hay este cambio. Pero imaginémonos que ahora tenemos que llega aquí un candidato del Partido Popular, o del PP Vox, porque este candidato que tenemos en concreto es más bien PP Vox, donde ha venido a ganar. es un candidato democrático. ya Sí, está. sí, bien, pero bien, como No, todos. pues es que no podemos pedir pero eso- entender puentes, entendimiento que sí, y tal, que sí. y Pero- vamos a ver. No, y sí, Yo lo que creo- te comparto, lo que te quiero Hay que decir. ser Pero serios. que al final ideológico es Pepe Vox. el PP, bien, vale. Lo que no quita que sea democrático. No, Vox. sí, democrático. Además, yo soy de los que creo, vamos a ver, lo primero que creo que es, comete dos errores, y el primero es muy antidemocrático. Nadie en Durango tiene que salir por la ventana porque el PP entre por la puerta. Ya, bueno. Eso es ya a partir de aquí son frases desafortunadas. Que encima, ojo, os beneficia a Bildu en el sentido Sí. de que todo lo que alguien hable así, hostias, pues el electorado que se pudiera pensar que hay en casa, dice, hostia, La polarización. eso está. Entonces, yo sí que creo que hay cosas, y que creo que la legislatura que viene o baja la crispación, o bajan los decibelios, o hacemos algo entre. Pero tú que has estado en esta legislatura, la impresión que me da a mí, como ciudadano desde fuera, era que incluso en la anterior, donde habíamos polarizado y agitado, si quieres, el entendimiento... Bueno, menos era- mal que lo reconocéis, ¿eh? el- Mira, ya el vamos bien. entendimiento- Habéis pero agitado. Agitábamos los plenos, claro, Vamos a ver. agitábamos los No, y plenos. agitabais los plenos, agitabais la calle, condicionasteis a la opinión pública, manipulasteis No, y lo manipular hicisteis no, bien. manipular no. O bueno, el que se deja Vamos a manipular. ver, vamos a ver, Eran pero plataformas bueno, limpias, bien, puras, pero- angelicales, pero- nacidas de... No, pero- estaba pero todo una- muy bien pero estudiado. una- pero- Enhorabuena, lo hicisteis bien. Pero a los que pensamos un poquito, pues no nos llegasteis a convencer, al revés, decíamos, "Jo, aquí hay una mano que mece la cuna y de pronto sale". Pero A mí lo siempre único que me hay, molestaba siempre hay. era algunos comentarios en las redes sociales donde cuando dice, en los terrenos de la estación, lo que pasa, que tal, a los amigos del PNV se forran porque esto... Oye, a usted, perdón, a mí a honrado no me ganan ni usted ni nadie. Y en la inmensa mayoría, como pasa
en todos los demás partidos la gente somos honrada y muy normal. Mire, déjese de demagogias baratas y de estupideces, que eso indigna. En el PNV seguro que hay gente que se aprovecha, igual que en Bildu, igual que no soy igual que el mismo porcentaje, probablemente más porque somos más. Pero seguro. Pero Por ejemplo, en el tema de la estación, que se hizo una bandera allí, joder, es que ya parecía que a todo el mundo se la había olvidado. Y eso a mí a nivel personal, por ejemplo, sí me molestaba, porque decía, yo me acuerdo que uno de los días más que yo más orgulloso me sentí en el Ayuntamiento de Durango fue cuando en la página 8 del Correo, que era la única red social en aquellos momentos, junto con Durango y Ratia, me hizo Merche Arratibel en una entrevista, no sé quién estaba, y creo que tuve el privilegio de dar la noticia de que se soterraba el tren, que se había llegado a un acuerdo. Bueno, parece como que aquello no tenía ninguna importancia, ya habíamos soterrado el tren, que por cierto, en ningún sitio, de ningún otro municipio se volvió a hacer un proyecto de estas características, y por supuesto que luego se hizo un diseño del PERI, de todo el tema, también tendremos que reconocer, y por ejemplo se plantea, no, han hecho unas torres para el beneficio, esa puñetera demagogia populista, de los amigos del PNV. Oiga, usted perdone. Manuela Carmena no es sospechosa de ser del Partido Nacionalista Vasco, y en Madrid su política urbanística estaba basada en construcciones grandes hacia arriba, precisamente para una mejora de la sostenibilidad, para una mejora de los recursos económicos, etcétera, etcétera. Y es la ciudad que se lleva. Y la que no se debe llevar en Durango, bajo mi punto de vista, ya más, es la de los adosados, la de no sé qué, porque consumen mucho suelo, muchos recursos, etcétera, etcétera. Y sí, además... pero sí que... No estaba hecho para beneficiar a los amigos del pero PNV. no, estaba hecho para beneficiar pero al que está gobierno abierto, vasco. pero en aquel momento... Pero sí que es un proyecto que en el 2020 no tenía sentido, no tenía claro, sentido. si no estoy de acuerdo. Y podríamos coincidir, si aquel proyecto, si pues por eso reclamo en la política seriedad, rigor, pedagogía de la buena. En aquel momento, unos políticos buenos, competentes y serios en Durango, bajo mi punto de vista, se tenían que haber juntado, porque hay espacio también para el protagonismo, que es necesario de cada cual. Tampoco puedes apabullar al otro, sino, oye, tú... Y además es bueno, porque seguro que hasta donde tú no llegas, el otro aporta, etcétera, etcétera. Era un buen momento para decir, estamos cerca del año 2020, no tiene sentido, el tema de la vivienda no se resuelve de esta manera, estas torres no sé qué, hacemos no sé cuántos, bueno, vamos a modificar, vamos a pelear por traer centros de innovación a Durango, no sé, que nos den un plus de calidad de vida, sí. Que por cierto ya la tenemos, estamos más cerca de la media europea, todos nuestros indicadores socioeconómicos de todo tipo están más cerca de Dinamarca y de Suecia que de Namibia. Con lo cual, primero reconocer... Bueno, esa comparación es un poco tramposa. Bueno, en Namibia, pues ahí Namibia no vale. Estarás de acuerdo conmigo... Te vale cualquier país de Europa está más cerca de... Estarás de acuerdo conmigo que los ratios y los indicadores de Durango son de ciudad rica y privilegiada. Son de ciudad rica y privilegiada. Bueno, pues por lo tanto, que no haya problemas, porque probablemente no haya problemas materiales. Haya problemas de otro tipo. Vivienda, por ejemplo, pues sí hay, está claro. Pero también a los ciudadanos debe precisamente en esa labor pedagógica hay que decirles la verdad y también exigirles compromisos verdaderos. Porque también nosotros, como ciudadanos, a veces tenemos demasiadas caras y distintas poses. Por ejemplo, en las últimas elecciones, a mí algo que me dejó patidifuso, creo que el problema número uno de la ciudadanía de Durango, tal por lo que aparecía en las redes sociales, era la cubrición de los parques infantiles. Joder, a mí me dio que pensar, dije, Dios mío, por un lado orgulloso de decir, joder, hemos construido una ciudad con un potencial y una riqueza espectacular. Pero, joder, no sé qué dice, no sé qué pensar de todos nosotros de ciudadanía general, que si nuestro problema es si nos cubren o no los parques infantiles con una tensión y además una pelea, y dices, Dios santo. Esa sí había sido una plataforma espontánea, por ejemplo. Esa sí. Bueno, vosotros presentasteis, Andoni, presentasteis mociones para cubrir parques infantiles. Sí, claro. No bueno, se si está muy bien cubrir los parques sí. infantiles. El problema es si una ciudad, una sociedad... mociones después de haberlo propuesto en comisión. Bueno, estos presentaban mociones y plataformas a todo lo que se moviera y pudiera molestar y consiguiera votos. Eso bueno, lo hiciste ya. Porque era el momento de movilización. Claro. De politización de las demandas. No, sí. Yo sí tengo la oportunidad de propondré al PNV que te fiche como sociólogo. Eres muy bueno. Muy bien. Hoy no te el sueldo. No tengo nada que decir. Lo que sí que decía, de todas formas, sí. No tengo nada que preguntar. No, yo sí le voy a preguntar a Fernando, porque yo creo que a pesar de toda esa politización y movilización, si llegaba a margen de entendimiento, me da la sensación de que en esta legislatura el margen de entendimiento ha sido menor. Vamos a ver. No lo sé. No lo sé yo tampoco. A palabras claras, a preguntas claras, respuestas claras.
Esto es fácil. Fernando Castillo es, digo porque estoy yo y hablo yo en representación mía, en el sentido que yo estaba allí. Bueno, habéis hecho acuerdos. Yo soy el mismo que tiene excelente relación con Javi Arbeo, o sea, con todos. Y hemos llegado a acuerdos presupuestarios, que por cierto no se ha cumplido ninguno. Pero bueno, eso es un hábito. Es decir, gobiernes con estos, Sí, o gobiernes con estos, o gobiernes con... Es un hábito. Es Pero decir, no los debe- acuerdos- no debiera un mal ser. hábito, un mal mal hábito. hábito. Bien, Mal entonces, hábito. lo que quiero decirte es, vamos a ver, seamos sinceros. El Bildu, que tonto no es, hostia, es que tiene filosofía y que tiene historia, sabe que tenía dos personas en la había hecho una especie de triunvirato, es decir, tiene una persona trabajadora que muy activa, de carácter un poco tenso, otra persona que hacía, pues, que también Isidoro hizo esa función en algún momento, de más duro de tal, otros que ¿Yo era el duro? No, es broma. Pilar Arce era mejor, era más bien que era que tú, seamos sinceros, era más... Ella ponía otra cara, pero por ejemplo aquí Vaya cada cual. Arís hacía un trabajo, hacía una versión, y que hacía otra versión, y la presidenta del Pleno, o sea, la alcaldesa, hacía otra versión. Ahora, hemos visto escenas, yo solo he visto una escena en plenos más duro que aquí, un día en el Ayuntamiento de Abadiño, entre Uriarte Navarro y Navarro. Uriarte, ¿no? Claro. Solo vi una escena, que además hay una imagen, si algún día hay televisión... ¿Y cuál fue? ¿Cuál que- fue? ¿Y No, cuál- no, es igual, que se levantan, incluso se hablan tal y se levantan. O sea, Pero el de aquí, ¿cuál fue? ¿En qué aquí momento fue? cualquiera, bueno, a mí no me está hecho, mira, el no poder hablar, el cortarte, el no tienes la palabra, eso ha sido una recurrente en este ayuntamiento. Que en los tiempos más duros, que yo estaba encerrado en ese ayuntamiento 6 horas con los temas de política, porque no nos dejaban salir del pleno, en los tiempos más duros eso no ha pasado. O sea, aquí han pasado cosas, se ha asesinado a gente, faltaba Jesús, han pasado cosas que no hemos llegado a la tensión que ha habido en esta legislatura. Por eso creo que o rebajamos decibelios, o rebajamos tensión, o voltios, o lo que... yo técnicamente no sé lo que hay que rebajar, o los julios de la energía, lo que tú me digas desde tú, de esto. Pero o rebajamos, o si no, los duraneses tienen un problema. Porque os recuerdo una cosa, hacía años que no había mayoría absoluta en un equipo de gobierno. O sea, un equipo de gobierno con mayoría absoluta como este, y echarle legislaturas para atrás, no dependías del voto del PP, dependías de tal, el PSOE estaba enfadado con el PNV y el PNV con el PSOE porque se habían quitado la Lehendakaricha. O sea, vamos a legislaturas hacia atrás y no había mayoría absoluta. Está habiendo mayoría absoluta. Una televisión, que no puedes presentar una moción, pero ¿qué me estás contando? O sea, si hemos aprobado un RON el último día en el tiempo de descuento, y no sé muy bien si lo hemos aprobado en el último día, en el tiempo de descuento, porque teníamos miedo a que vendría, y esa es la duda que me queda. Entonces, pero yo creo que nos ha faltado democracia en el salón de plenos. Y sobre todo, nos ha faltado... Ha sobrado un poco partidismo, yo creo. Pero eso lo he dicho el primero. O sea, yo creo que al final los concejales de Durango y de muchos pueblos se están convirtiendo en estructura de la misma... aquí nos creemos que somos, yo que sé, Pedro Sánchez y ¿cómo es? Feijóo. Es que ya como no me acuerdo del chico este, que no lo hace muy bien. El Feijóo este. Cambia muy rápido. Entonces, El chico igual. este. Entonces es que No te lo aprendas. por favor. llega un momento en que dices, hostia, que aquí no nos estamos jugando esto, que nos estamos jugando que mi hija intente tener una ciudad, un Durango más seguro para ir hasta Landaco y que no le puedan... No, cosas que son básicas que se pueden eso acordar. Yo Eso creo, es. Si Y dejamos un y al poco final atrás discutimos de que si no sé qué, es que vosotros... Hostia puta, no es claro. En algún momento, y la Iglesia, y el Partido Socialista, y la Guerra Civil, siempre podremos ir hacia atrás, hasta donde queramos. Pero ojo, una cosa, mañana si hay cambio de legislatura, mañana dentro de 10 días o lo que sea, si hay cambio de gobierno y tal, también le pido a los que gobiernen que por favor, ahí estoy con Isidoro, mira, exhorto... que puede que seas tú. Yo no voy a estar, o sea, exhorto si es mis compañeras, si es quien sea, exhorto que no ir en 4 años, joder, la herencia recibida, porque mira, de la herencia recibida de mis padres a mí solo ha sido mi enseñanza a trabajar y mi educación. No, además recibirán herencia en negativo Claro, y herencia en positivo. claro, Igual que claro, anteriormente se claro, recibió eso, herencia en claro, negativo claro, y herencia en imposible, positivo. claro. Entonces, estar aduciendo la herencia no y tu tiene ningún responsabilidad sentido. es ir transformando Cuando- aquello que es deficiente, que siempre va a haber más. Y tú no puedes decir 4 años que Pinal no Es tiene... coger lo bueno, Claro, incluso no está mal reconocer
que eso viene de otros. Eso te engrandece políticamente, no te disminuye. Y tú de no hecho. puedes decir 4 años que Pinón no está mal y se han acabado los 4 años y ¿Sabes? Pinón no está Peor. como hace 4 años. ¿Sabes cuál es peor. el problema también? Que ahí es donde pues luego vienen los desafectos, los desapegos de la ciudadanía hacia la política, etcétera, etcétera. Si tú eres honesto y tienes un discurso honesto, y cada uno debe tener su discurso. A mí me encanta vivir en una sociedad democrática y plural. Y habrá cosas en las que no Claro, se esté de acuerdo, además. claro. Y si tú vienes y dices, pues mira, esto lo hemos encontrado con estas deficiencias, pero bueno, también nos hemos encontrado esto tal, y mi pues tú vas buscando adhesiones a un proyecto común que es Durango. Y que cada uno además interpreta dentro de esa orquesta que conformamos Durango, unos tocan el violonchelo, otros el violín, otros la pandereta. Y es bueno porque es la única forma que sea orquesta. Lo que no puedes es entrar, ser feliz en la confrontación y luego tener recetas para salvar a la humanidad y hacerla igualitaria, inclusiva, no sé cuántas cosas más. Manejan y estrujan el lenguaje de tal manera que aburren, igual que la presencia de las redes sociales. ¿Somos las redes sociales? Muy bien. Pero no puede ser que tu gestión política sea líquida, de redes sociales, y falte cercanía, rigor. Yo como ciudadano tengo que ver que el paso de cebra es que hay un problema con los pasos de cebra en Durango, ¿no? Y en muchos otros sitios, por falta de visibilidad, por lo que sea, tal, vale. Bueno, pues por lo menos pintarlos. Ese gesto que es tan sencillo, si eres incapaz de hacer eso. Por ejemplo, el tema de la autopista, que también siempre ha sido muy recurrente y ha sido uno de los elementos. Por ejemplo, pero eso también hay que decirle a los propios afiliados de nuestros propios grupos. Yo estoy afiliado al Partido Nacionalista Vasco. A mí ha habido gente que me dice, tú estarás a favor del peaje de la autopista, ¿no? Porque eres del PNV. Oiga, yo soy del PNV, pero no soy idiota. Yo no estoy a favor del peaje de la autopista. A mí no estoy de acuerdo con que los durangueses tengamos que pagar un peaje para ir a Bilbao, porque... Y como yo me imagino que la inmensa mayoría de los afiliados del Partido Nacionalista Vasco. Otra cosa es que entendamos que igual pues que los peajes es... Pues son los debates ahí, bueno, que no vamos a entrar. Si comentemos en el peaje, el debate del peaje... No, pero lo ponía como una ejemplo. cosa es el peaje como concepto, Claro. Que igual yo estoy de acuerdo. Claro. Pues yo ahí... Digo, hay que encontrarse, hay que tener una estrategia de Durango, de decir, oiga, y con una máxima, nosotros no podemos transformar desde el Ayuntamiento de Durango el peaje, pero sí podemos plantear, hacer un planeamiento. Los durangueses estamos dispuestos a pagar el mismo peaje que el resto de los vizcaínos. Cuando ustedes pongan un peaje general para todo Vizcaya, nosotros solidaridad todo. A lo que no vamos a ser, somos los más tontos del territorio. Con el tema de la estación, el hospital. A ver, todos entendemos que un gran hospital con no sé cuántos lo tenemos a 12 minutos de Galdácano. No hace falta hospitales en Durango, pero hace falta una mejor atención sanitaria. Vamos a ponernos todos de acuerdo, vamos a hablar. Hace falta, Durango ha crecido lo suficiente como para que haya un sistema de transporte público adecuado, etcétera. Pues yo veo, por ejemplo, con gente más mayor, o yo mismo, que dices, joder, a coger el coche mismo para aparcar aquí y tal. Y dices, bueno, pues vamos a autobús eléctrico. Hay miles de puntos que nos ponemos todos de acuerdo y trasladamos esos mensajes a la sociedad. Si no llega un momento que la sociedad, pues claro... pues la sociedad se aburre del pim pam claro, de tú todo mal, yo todo bien, tú todo mal, cuando yo estoy, tú todo mal, pues yo creo que es todo mal, yo todo bien, claro. Incluso aunque cambie, que es bueno el cambio y oxigenar. Que sí, claro que sí. Pero no es pim pam pum. Tenemos que pasar a hablar de la campaña. Pero tienes orden. Sí. Me ha parecido, No me dejan hablar. Yo creo que tú has soltado aquí el lastre y ya está. estás ahí. Simplemente le quería decir a Jon Andoni que estarás conmigo, que hace 4 años presentabais mociones por todo, hasta por el servicio de comunicación, que antes citabas a Itziar Irigoras y a Pilar Ríos, y vosotros habéis venido, bueno, vosotros, EH Bildu ya ha hecho lo mismo. Es decir, las mociones que presentabas en contra del equipo de gobierno anterior, el equipo de gobierno este lo ha mantenido. Y mociones que se han presentado, que se presentaban antes, ahora no se han presentado. Y mociones que presentasteis vosotros, del Lido de Miqueldi, de los baños de la estación de tren, de la estación de aquí de bus de la Rasolueta, de un montón de cosas que se han olvidado. Y hace 4 años lo importante que fue la calidad del aire, que se ha olvidado. Es decir, hay un montón de cosas, porque bueno, yo tengo poca memoria, pero hace 4 años había temas muy importantes, la calidad del aire, por ejemplo, o cuestiones que vosotros consideráis que eran muy importantes, que en 4 años se han desvanecido.
y servicios de comunicación, que como tú bien sabes, que habéis criticado mucho en mociones, que se han mantenido. Es decir, se ha criticado mucho hace 4 años y luego esto ha sido como, quítate tú para ponerme yo. Y eso tú lo has vivido, eso tú lo sabes. Sí. No le pongas en un aprieto. No, hombre. No, pero es que... No, a ver, pero voy a hacer lo que hemos comentado en la primera parte. Que no sea decir, no, todo bien y todo mal. Entonces, Claro. sino ser sinceros cuando hay que ser sinceros. ¿Y tú cómo lo has visto, por ejemplo? Y efectivamente hay cosas que se criticaron y que luego se han mantenido. Sí, que no es lo mismo predicar que dar trigo, Yo decían tengo- los antiguos. Es que no está. Eso lo hemos dicho Una antes. vez no me dedica a Lo he quedar dicho yo antes, ¿eh? tampoco somos exactamente todos los mismos que presentábamos esas mociones los que ahora Bien. están, y hay cosas que efectivamente pues que... Y que están se han en tus criticado manos y otras que no están en tus manos. Y hay cosas que... Pero sí es importante una cosa, y en la que yo insistí también cuando estábamos en la oposición, es el... No planteemos o no critiquemos cosas si no tenemos una forma clara de hacerlo de una forma diferente. Porque ahí sí que es un poco tomar el pelo a la Sí, gente. sí, sí. Sí, la gente Efectivamente, tenemos y que hacer un poco de demagogia. Entonces, si tú tienes claro que hay otra forma de la que se puede hacer y que se puede hacer así y que la vías de otra forma, tienes que ir con ello y tienes que exponerlo y gritarlo incluso en los Lo que pasa es que, pero si no, ¿sabes? no. Yo creo que, a ver, no solo es en Durango, yo creo que a nivel general y en Occidente, yo sí me creo que los populismos han llegado, no sé si para quedarse, yo creo que están perdiendo fuelle, pero lo que se ha entendido por populismo es evidente. A grandes problemas y a problemas complejos, soluciones sencillas. Es un poco la máxima. Entonces, Como sociólogo te diría que eso no es el populismo exactamente, eso es la demagogia, pero bueno, el populismo es la apelación al pueblo como sujeto de legitimidad Pero mira, para pero la tú- y pero la tú- movilización sí, pero tú- popular. bueno, bien. Pero bueno, sí, si hablamos... le a podemos nivel, cambiar el estaba hablando a concepto. nivel, Un ejemplo es el a nivel urbanismo. coloquial. Por ejemplo, hay grandes a problemas muy complejos, grandes problemas que escapan además a la sociedad de Durango. Sí. Lo que no se puede es engañar a la sociedad. Yo creo, yo otra vez vuelvo a utilizar la misma pero- palabra, pero- la honestidad intelectual. Es difícil, si la clase política, que en pura teoría debiera ser el espejo el espejo mediante el cual se producen las transformaciones sociales. Si tú que eres has andado en el mundo pedagógico, yo he sido profesor de ALAI. Sí. Yo siempre me he aplicado la misma. Yo de la hija más, de Fernando. un buen profesor o una buena profesora educa más por el ejemplo que por la teoría o por las poses que pueda ir desarrollando en ese aula. Claro, entonces, si tú en política a nivel local lo mejor que puedes darle a tu pueblo es tu ejemplo de vida, tu ejemplo de entrega, tu ejemplo de honestidad intelectual, tu ejemplo de andar por la calle, de pasear, de estar. Y diría más, creo que con el paso de los años eso es lo que te permite recuperar el respeto, la credibilidad, que creo, yo personalmente cuando voy por la calle veo que yo lo tengo, o por lo menos creo que lo tengo. No, No pero, sé. no, si estoy de acuerdo contigo. Es decir, y entonces Entonces, tú puedes tener... lo que no vale es que para llegar al poder, para no sé qué, o hagamos a nivel local los mismos usos y las mismas costumbres en política que tanto criticamos a nivel general. Si somos agentes transformadores, y todos lo somos, cualquier político o cualquier persona que se dedica a la política, en él tiene que haber genes transformadores porque quiere una sociedad mejor para los demás y está dispuesto a trabajar para ella. Luego, es lo más respetable y además es lo más... Luego probablemente entendamos de forma diferente que Por ser supuesto, y mejor, además eso es que está es bueno, claro, yo eso me está apunto. claro, pero- Entonces, pero claro, ¿dónde está el éxito tiene de la actuación? que nacer desde esa convicción que si tú eres agente transformador, en el día a día, en tu casa, en tu ayuntamiento, lo tienes que demostrar. Y a veces incluso estando en contra de lo que se lleva políticamente. Aquí estamos tres personas que probablemente... Y a veces incluso en contra de, lo que, de algunas directrices. Claro, que hay claro, muchas y veces. porque además no debes morder la trampa. En todo eso que hablo yo de honestidad intelectual, honestidad personal y tal, viene eso, también es ser capaz de enfrentarte al aparato de tu propio partido. Sí. Yo soy del Partido Nacionalista Vasco. Eso, ¿dónde está escrito en los estatutos? ¿Dónde hay un acuerdo de Asamblea General que me imposibilita a mí opinar sobre la autopista de Durango a Bilbao?
Lo que yo soy en pura coherencia, para seguir siendo Partido Nacionalista Vasco, tengo que estar alineado con sus principios filosóficos, etcétera. Pero en cuestiones concretas. Ahora, claro, ¿sabes cuál es otro problema? Que si tú incomodas al aparato político, corre serio peligro de tu proyección personal o política o profesional. Y ante eso ya la gente se lo piensa dos veces. Con lo cual estamos aburriendo también a la sociedad. ¿Qué persona sensata de Durango en estos momentos dejaría su posición personal, empresarial, política, personal para ir al Ayuntamiento de Durango, con la que está cayendo? Entonces, ¿quiénes están yendo? ¿Quiénes están yendo? Vamos a marchar a publicidad. Ah, sí, pero hay de eso. Sí, vamos a marchar a publicidad y a vuelta vamos a preguntar ya vamos a hablar de la campaña, cómo estáis viendo la campaña electoral y cómo veis el 8M, cómo se puede desembocar todo en el próximo domingo 28 de mayo. Ahora volvemos.